es límite x, y tiende a 0,0 de xy sobre raíz de x cuadrada más y cuadrada. ¿Sabe? Bueno, si hacemos sustitución directa, me queda 0 sobre 0, forma indeterminada. Entonces, ¿qué dijimos? A ver, vamos a analizar cómo es el límite, es el 0, 0. El 0, 0 es aquí, por lo tanto me puedo ir con rectas, ¿verdad? Con rectas. Todas esas rectas las puedo establecer con y igual a mx. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar eso. Bien. Entonces, lo vuelvo a poner límite por x. En vez de y pongo mx. Tiende a 0,0 de x por y, que viene siendo mx, sobre la raíz de x cuadrada más m cuadrada x cuadrada. ¿Por qué? Porque y, ya dijimos que la vamos a representar como mx. Son todos los rectas, todos los caminos. Bien, entonces, ¿qué pasa aquí? Límite cuando x, mx tiende a 0,0. Esto me va a quedar mx cuadrada sobre raíz de x cuadrada por 1 más m cuadrada. ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. ¿Qué podemos hacer allí? Pues puedo factorizar la x y sacarla fuera de la raíz. ¿Sí están de acuerdo que me va a quedar así, verdad? ¿Sí o no? Fíjense cómo todavía no quito el límite. El límite lo quito hasta que lo evalúo. Aguas. El límite lo quito hasta que lo evalúo. Bien. ¿Puedo hacer esto? Sí, porque x nunca va a valer 0. Sí puedo hacer eso. Y haciendo esto, ¿qué sucede? Que ya no es una forma indeterminada. Porque lo que hacía que fuera 0 el denominador, pues era esa x. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, no hay ninguna bronca. Ahora sí hacemos sustitución directa. Me va a quedar m, a ver, me va a quedar así. No me debe dar porque vamos a ponerlo. Me va a quedar así. ¿Sí o no? Sí. Eso no es una forma indeterminada, ¿están de acuerdo? Entonces, si hago sustitución directa, ¿qué me queda? M por 0 sobre la raíz de 1 por n cuadrado. ¿Y eso cuánto es? Es así. O sea que es 0. Entonces sí existe límite, porque es un solo valor, ¿sí o no? Sí. Por todos los caminos, pero no he acabado. ¿Por qué no he acabado? Porque esta ecuación me representa todos los caminos excepto el vertical. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Sí, sí. Con esta ecuación represento todos, incluso los horizontales, porque es cuando m vale 0, ¿sí o no? Pero no el vertical. Entonces tengo que comprobar que el vertical también me da lo mismo. Entonces ahí sí existiría el límite. Entonces, ¿cómo le hacemos? Ahora me voy por las verticales. Y si me voy por las verticales, ¿qué onda? X vale 0 y la y pues toma cualquier valor, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, mira, la x vale 0. ¿Están de acuerdo que en el eje vertical x vale 0, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 0 por y. ¿Por qué 0? Porque estoy diciendo que x vale 0. Sobre la raíz de quién? De 0 al cuadrado más y cuadrado. ¿Y cuánto me da esto? Pues me da 0. Entonces, ¿qué significa? Que por todos los caminos de las rectas me da 0 y por los verticales también. Entonces sí existe límite. ¿Por qué? Porque es el mismo. Por todos. Aquí ya con estas dos tengo todas las formas. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuánto vale el límite? 0. ¿Sí están de acuerdo? Mira. 0. Sí existe límite. Vamos a ver. A ver, ¿nos ayudas, ingeniero?
es el número 13. Miren, ahí está. Nada más que fíjense cómo lo hace el libro, lo hace de una forma totalmente distinta. Pero aquí está, es el 13 y si se fijan aquí está la respuesta. ¿Sí o no? El límite vale 0. Pero vean cómo lo hace él. De otra forma diferente. A mí se me hace más entendida esta. ¿Sí? Bueno. Hay que decir que aquí hemos estado haciendo límites en el origen. ¿Sí? Entonces, límites en el origen, pues es un poquito más fácil. Pero todos están en el origen. Los que no están en el origen es porque sí se pueden hacer por sustitución directa. Entonces, pues miren, vamos a dejarle ahí con eso de los límites, vamos a pasar a los ejercicios de continuidad. Vamos a ver. Miren, aquí está, por ejemplo, de continuidad. Vamos a hacer el 37 o el 38. ¿Cuál quieren? El que sea, ¿cuál? Bueno, dice el ingeniero 37. Muy bien. ¿Tú en qué carrera eres joven? Industrial. Industrial. ¿También te tocó ir allí? No. ¿Pero ya había sido? No. ¿Y cómo ves? A ver si el siguiente se mete. No, vamos a ir a mí. Digo que no. Bueno, ¿qué cambió? Parece sí, ¿no? ¿Sí o no? ¡Auch! ¿A poco? ¿Sí o no sintieron? ¿A poco no? Oye. No, es que de veras. O sea, imagínate, afortunadamente no pasó a mayores. Ahora digo, ya van dos, por lo menos 2 ocasiones. Bueno, dice el ingeniero que 37. Dice f de x, y igual a, es una función por partes. De aquí 1, sí. Fíjense, es una función por partes. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan qué onda con las funciones por partes, no? En este caso, pues son 2. La primera parte, hay que analizar la continuidad de cada parte. La primera parte, pues es esta función. Esta función es continua, excepto en 0,0. ¿Por qué? Porque en 0,0 el denominador vale 0. ¿Sí o no? Pero en todos los demás, no hay bronca. Entonces, esta es continua en todos excepto en el origen. Pero ¿qué pasa? Que lo estamos descartando. Como lo estamos descartando, entonces diríamos sí es continua porque estamos descartando donde no lo es. ¿Sí? Bien. Y la segunda parte es una función constante. Y esta función constante, pues siempre es continua. ¿Sí o no? Pero solamente es válida en el origen. ¿Sí? Entonces tenemos esta que es continua en esa región y esta que es continua en esa región. Entonces, ¿dónde podría haber discontinuidad? En donde hay el cambio, ¿sí o no? ¿Se acuerdan eso? Lo vimos en cálculo diferencial. Vamos a analizar a continuación donde hay el cambio. ¿Y dónde hay el cambio? En el origen. ¿Sí se entiende? Ahí es donde vamos a analizar la continuidad en el origen. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno,
Yo sé que la función es continua si el límite en el origen de la función es igual a la función evaluada en el origen. Si esto se cumple, es continuo. ¿Por qué? Porque esto implica que el límite debe de existir, que la función está definida y aparte son iguales, ¿sí o no? Bien. Entonces vamos a ponernos de acuerdo. Hay que sacar el límite. ¿El límite dónde va a ser válido? ¿Aquí o acá? ¿En la primera parte o en la segunda parte? ¿En dónde? En la primera, ¿por qué? Porque ahí es donde no vale 0, 0. Y el límite nunca va a valer 0, 0. ¿Sí o no? Entonces, esta parte, el límite es sobre quién? Sobre la primera parte. ¿Sí o no? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces vamos a sacar ese límite. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues ya sabemos. Hay que irnos primero sobre las rectas y igual a mx. O sea que esto va a ser así. ¿Y por qué? Pues porque es una forma indeterminada. Entonces va a ser x cuadrada por m cuadrada x cuadrada sobre 2x cuadrada más m cuadrada x cuadrada. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Eso estudiando. ¿Y qué pasa? Acuérdense, todavía no he evaluado el límite. Lo tengo que seguir poniendo porque ahora voy a sacar la h. ¿Mande? Ahí descubrí la ella cúbica. Ah, perdón. Entonces aquí es m cúbica y x cúbica. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bien, entonces va a ser m cúbica x quinta sobre, en el denominador puedo factorizar x cuadrada y me va a quedar así, ¿sí o no? ¿Sabes? Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Nos echamos las de abajo y en el numerador me va a quedar el cubo, ¿sí o no? Sí. O sea que me va a quedar así. Límite, no me debe de dar flojera, tengo que seguir poniendo esto. Me va a quedar mx cúbica sobre 2 más m cuadrada. Ahora sí hago la sucesión directa. M por 0 sobre 2 más m cuadrada, ¿cuánto me da? 0. Por todos los caminos me da siempre 0, no hay bronca. Pero no he acabado. Me falta la vertical. Entonces vamos ahora con la vertical. En la vertical, x vale 0. Y la y, pues ese sí toma cualquier valor. Entonces va a ser ¿quién? 0 al cuadrado por y cúbica sobre 2 por 0 al cuadrado más y cuadrada. ¿Cuánto me va a dar? No me debe de dar flojera. 0 sobre y cuadrada, pues ¿cuánto me da? 0, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que sí existe. Sí existe el límite. ¿Verdad? Porque es 0 aquí, 0 acá. Entonces, ¿qué significa? Que el límite S vamos a, ya no necesito que le pongamos así nada más. ¿Por qué? Porque sabemos que aquí la función es esta. ¿Sale? ¿Sí o no? Me da 0. Bien, el límite existe. ¿Qué hace falta? Sacar la función en 0,0. ¿Cuánto vale la función evaluada en 0,0? 1. ¿Sí o no? ¿Qué hacemos ahora? A ver, el límite en 0, 0
¿Es igual a la función evaluada de 0, 0? No. Porque el límite vale 0 y la función vale 1. ¿Sí o no? Entonces, no es continuo. ¿En dónde? En el origen. ¿Sí están de acuerdo? No es continuo. A ver, vamos a ver. A ver, ¿nos ayuda ese ingeniero que no era? 27. Entonces, miren. Miren, aquí está. El límite vale 0, pero la función vale 1. Por lo tanto, es discontinuo. ¿Sí o no? O sea que es continuo en todos excepto en 0, 0. Es lo que dice. ¿Sale? ¿Sí o no? Entonces, se fijan, está tranquilo esto, ¿eh? Ahí está. Bueno, pues vamos a pasar a las derivadas parciales. ¿Sí? Bien, este tema, ¿cómo es? ¿Ya elaboramos? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bien. ¿Qué son las derivadas parciales? Bueno, aquí estamos viendo funciones multivariables. Funciones con varias variables independientes. ¿Sí o no? La función depende de esas variables independientes. Entonces, puede suceder que cambien algunas y otras no, cambien todas, pero eso va a interferir en el cambio de la función de la cual dependen, ¿sí o no? Entonces, cuando hablamos de derivadas parciales, es cuando analizamos el cambio con respecto de una nada más. ¿Sí? Con respecto de una. Ustedes van a decir, oye, pero, ok, con respecto de una, pero puede ser que tú lo acabas de decir, cambien simultáneamente todas. Entonces, ahí qué rollo. Ah, bueno, espérate. Ahí vamos a ver otro concepto que se llama derivada total. ¿Sí? Pero primero hay que entender las derivadas parciales para entender eso de las derivadas totales. ¿Sí? Y entonces aquí el libro lo analiza de forma numérica. De forma numérica. Recuerden que podemos derivar y podemos integrar de forma numérica. De hecho, estos temas se profundizan mucho en la materia de métodos numéricos. ¿Sí? Pero aquí, en esta materia de cálculo y también en cálculo integral, se aplican también métodos numéricos. Acuérdense, por ejemplo, la integración numérica, ¿sí o no? Método de Simpson, de trapecio, son métodos numéricos. ¿Sí? En cálculo diferencial no tanto. Y aquí pues vamos a ver precisamente derivación parcial numérica y principal, bueno, ahorita en este caso. Entonces fíjense qué es lo que tenemos aquí. Vamos a ir haciendo lectura. En un día caluroso, la humedad extrema nos hace pensar que la temperatura es más alta de lo que en realidad es. De cualquier forma, el aire seco percibido hace que la temperatura sea más baja que lo que el termómetro indica. ¿Sí? O sea, esto ya me lo habían, creo que ya me lo habían dicho ustedes, ¿no? La humedad hace que se perciba más calor. ¿Sí o no? O sea, creo que habíamos dicho, a ver, vamos a poner 40 grados centígrados, pero en el desierto y en la playa, ¿dónde se siente más gacho? Creo que me habían dicho que en la playa, no por la humedad. ¿Sí? O sea, que hace que la sensación sea mayor. ¿Sí? Bien. ¿Esto por qué? Pues eso es pura física, eso es pura termodinámica. Los que son de mecánica saben que la materia tiene una propiedad que se llama calor específico, que determina lo que viene siendo el calor que pueden almacenar.
Entonces, el aire es muy buena aislante del calor, ¿sí o no? Pero el agua no. ¿Están de acuerdo? Entonces, si hay humedad, se siente más calor que si estuviera seco, si fuera por aire, ¿no? ¿Sí o no? O sea, tiene que ver con las propiedades de la materia. Y luego dice, el Servicio Nacional del Clima ha representado el índice de calor, también llamado como índice de humedad, temperatura o humidex en algunos países, para describir los efectos combinados de la temperatura y la humedad. El índice de calor I, así es como representa esta variable, se percibe como la temperatura del aire cuando la temperatura actual es T y la humedad relativa es H. De esta forma, I es función de T y de H, es decir, de la temperatura y de la humedad. Y podemos decir que esto. ¿Qué es esto? Pues lo que acabamos de decir, que el humidex es función de la temperatura y de la humedad. ¿Sí? Ahora, aquí una cosa importante. ¿Hay algún problema si es f de h, t que de f de t, h? Y la respuesta es no. A fin de cuentas estamos diciendo que I es función de t y de h. Pero si hay una cosa muy delicada y muy importante. Tengo que respetar la forma en cómo se está representando eso. Porque si yo al analizar los ejercicios le cambio el orden, ya hay problemas. Aquí estoy diciendo que la primera es T, la segunda H. Así tengo que confirmar todo. ¿Sí? Ya no puedo yo cambiar. Bien. Y entonces tenemos esta tablita. En esta tablita, si se fijan, es una tabulación. Es parecido a lo que se hace en cálculo diferencial cuando hacen la tablita, ¿verdad? Le dan valores a X para obtener valores de T, perdón, de Y. Aquí, pues es una tabla un poco diferente. Los valores de T van ¿en qué? En renglones. ¿Sí se fijan que esto es como una especie de matriz? Van en renglones y los valores de H van en columnas. ¿Sí o no? En columnas. Por lo tanto, este valor de 125, ¿qué vendría siendo? Pues vendría siendo el humidex o el I cuando ¿qué? ¿Quién iba primero? Dijimos, T, ¿verdad? Viene siendo I de 96,70. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces ahí está esta tabla. Ustedes van a preguntar, ¿qué pasa si puede haber una tercera variable o más? Claro. Claro. Una tercera variable pudiera ser el tiempo. No es lo mismo el humidex en la mañana que en la noche, en la mediodía, o a mediodía que en la tarde, o en la tarde que en medianoche. Efectivamente, el tiempo puede ser una tercera variable. Y habrá quien diga, pues, también la época del año, ¿no? Sí, no es lo mismo que sea en primavera que en verano, o que sea en otoño, o que sea en invierno, claro. La época del año es otra variable. Y sí, si quisiéramos analizar esto de una forma muy completa, pues sí, tendríamos que meternos a todas las variables involucradas, o las más importantes, pero aquí no va a ser así. Aquí nada más van a ser dos variables. ¿Por qué? Muy simple. Y la razón más simple es la siguiente. Se supone que estos son ejercicios que vamos a poder representar gráficamente. Y solamente podemos ver 3 dimensiones. ¿Sí? Solamente. Por eso es que son función de 2 variables, cuando en total son 3. Porque esas son las únicas que podemos ver. Funciones de 4 en adelante ya no podemos representarlas. Sí las podemos manipular matemáticamente, pero ya no visualizarlas. ¿Sí? Entonces aquí la idea es esa, que podamos tener una representación. Eso por un lado. Por otro lado, efectivamente incluso habrá quien diga, oye, pero es que puede haber varias variables dependientes y varias independientes. Sí, pero el problema va a ser más profundo, por no decir complicado, pero no es el caso. La matemática es muy noble en ese sentido.
¿Y por qué digo que es noble en ese sentido? Porque entendiendo las cosas con la cantidad mínima de variables, simple y sencillamente nada más vamos aumentando la cantidad de variables conforme sea necesario. Aquí lo acabamos de ver. El cálculo en dos variables es exactamente el mismo que el cálculo en una, nada más metemos la otra variable. ¿Sí? Entonces no hay ningún problema. Podemos entender que es exactamente lo mismo. Esa es la maravilla de los espacios vectoriales, que son pues la esencia de la matemática que estamos viendo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, por ahí va. Bien, entonces ahí tenemos eso. Pero aquí hay una pregunta, fíjense bien, dice, si nos concentramos en la columna marcada de la tabla, la cual corresponde a la relación de humedad del 70%, aquí lo estamos viendo, ¿sí? Nosotros consideramos que el índice de calor tiene una función de una sola variable. ¿Por qué? Porque estamos manteniendo constante a H. Si yo mantengo constante a H, ¿por qué constante? Porque todos estos valores tienen la misma H. Entonces lo único que va a ser diferente en estos valores es quién, la otra variable que esté. Entonces estamos viendo una variación parcial, porque es con respecto de una nada más. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Entonces, consideremos que el índice de calor como una función de una sola variable t para un valor fijo de h. De esta forma podemos escribir que una nueva función g en función de t viene siendo esta función de dos variables pero manteniendo constante h. ¿Sí o no? Entonces g de t describe cómo el índice de calor se incrementa o decrementa conforme la temperatura actual se incrementa cuando la humedad relativa es el 70%. La derivada de G cuando T vale 96 grados centígrados, perdón, grados Fahrenheit, es la tasa de cambio de I respecto a T cuando la temperatura es de 96 grados centígrados. Es decir, yo mantengo constante una variable, en este caso H, la T varía y eso pues es como si yo ahora visualizara que el problema depende de una, ¿sí? Aunque sabemos que sigue siendo una función de dos variables, es lo que me dice. Ahora, si yo quisiera sacar la tasa de cambio de I en 125, manteniendo constante H, entonces la derivada, eso es una derivada. Y yo voy a derivar con respecto a la variable de cambio. Aquí estoy diciendo que estoy manteniendo constante H. ¿Sí o no? Entonces, ¿quién está variando? T. Eso quiere decir que voy a sacar la derivada de I con respecto de T. Así se puede representar esa derivada. ¿Sí? Si se fijan, como subíndice, estoy poniendo a la variable con respecto a la que estoy derivando. Que viene siendo, no sé si hayan visto esa notación, creo que no. Pero eso también yo lo puedo poner así. Derivada parcial de I con respecto de T. Luego hablamos acerca de esas notaciones. Pero aquí sucede una cosa. La derivada es un qué. ¿Es un qué? Rápido. La derivada es un qué. Algo. Bueno, eso es el cálculo diferencial. ¿Es un qué? Un cambio. ¿Qué otra cosa? Otra cosa. La razón de cambio. Otra cosa. No. Se relaciona, pero no es eso.
es un algo. ¿Tienes esto? ¿Qué es tu padre? A ver, ¿qué canta eso? A ver, es un pedazo. Es una derivada. ¿Eso qué? Es un límite. Sí, todo lo que me dijeron está bien, pero es un límite también, ¿sí o no? Y si es un límite, ¿qué pasa? Que tiene que para que exista el límite, ¿qué? ¿Eh? Por la derecha y por la izquierda. Tiene que ser por ambos lados. Entonces, si estamos calculando la derivada con h, en este valor, fíjense bien. Entonces, si es en ese valor, yo lo voy a poner así. Lo voy a poner, a ver, ¿quién dijimos que iba primero, T o H? Sí, primero va T. Entonces va a ser T, coma, 120. No, coma, no, aquí. 96,70. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese es el valor donde voy a calcular la derivada. ¿Sí están de acuerdo? La derivada con respecto de T, 96,70. Y esto lo puedo poner así. ¿Sí están de acuerdo? No oigo. ¿Sí? Pero la derivada es un ¿qué? Un límite. Tiene que ser por la derecha y por la izquierda, pero variando t. ¿Sí o no? Ahora entendamos que por la derecha implica que es más alto y por la izquierda es más bajo. Entonces se tiene que sacar las derivadas por la izquierda. A ver, por la izquierda le voy a poner menos en 96,70. Y entonces, ¿qué me dice la formulita? Que es F. A ver, aquí voy a poner la fórmula. Bueno, más rápido. Es este valor, si es por la izquierda, es este valor menos este valor. Acuérdense, aplicando lo de cálculo diferencial es f de x más h menos f de x. Entonces, este es el f de x más h y este es el f de x, si lo quiero ver así. Entonces, ¿sería quién? Sería f de quién? De 94 más 2, ¿por qué? Porque me da 96. Sí dijimos que primero es t, ¿verdad? Sí. Coma 70 menos el f de x, que vendría siendo ¿quién? F de 94,70 sobre h. ¿Cuánto vale h? 2. Sí, porque fue lo que cambió de aquí para acá. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale este? Este pues es 125. Menos este, ¿cuánto vale? 118. ¿Sí o no? Sobre ¿cuánto vale h? ¿Cuánto cambió? 2. Claro, esto es una aproximación nada más. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me da? Rápido. ¿Cuánto? 3.5. Ese es por la izquierda. Si yo lo quiero hacer por la derecha, le pongo así. No hay uno. ¿Sí? Y va a ser por la derecha f de x más h es este. O sea que sería aquí f de 98 menos 2. ¿Sí o no? Coma 70. ¿Sí sabe bueno? Ahora la h negativa. Menos f de quién? 98. De 98,70. Sobre, ¿cuánto vale h?
De 96 a de 98 a 96, ¿cuál de los dos? ¿Sí o no? No oigo. ¿Cuánto vale este? Este es 125 menos 123 sobre menos 2. ¿Cuánto me da? 4. No oigo. 4. Entonces la derivada por la izquierda me da 3.5, por la derecha me da 4. La derivada va a ser el promedio de las dos. ¿Sí? No oigo. Por la izquierda sobre 2. ¿Cuánto me va a dar? 3.75. Vamos a ver. Bien. Ahí les va. ¿Cuánto vale la derivada por la izquierda? Por la derecha vale 4, por la izquierda vale 3.5. Entonces la derivada va a ser aproximadamente 3.5. ¿Sí o no? Ahora, ¿por qué es una aproximación? Porque acuérdense que la definición exacta es que h tiende a 0. Aquí h es pequeño. Es una aproximación. Pero estamos viendo la variación con respecto de forma numérica. ¿Quedó claro? ¿Sí? No oigo. Sí. Bueno, pues vamos a dejarle aquí. Que pasen buena noche. Gracias.